evidencia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Un hijo de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mancha. La evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Padre, Cristo, Espíritu Santo, nos acercamos una vez más a algo que tu palabra le denomina trono de gracia. Ayúdanos a entender, Señor, lo que significa, porque humanamente nosotros entendemos lo que es un trono. Es el lugar en donde se posiciona el rey, la máxima autoridad, y es un lugar en el que no cualquiera puede llegar. Cierran las puertas y solamente gente privilegiada son los que se pueden acercar a estas celebridades, a estos principales del mundo. Pero en el caso tuyo, es un trono de gracia. Y al decir de gracia significa que se abre, que abres las puertas para recibir a todo aquel que quiera tener audiencia contigo, y tú lo recibes, no lo rechazas. Tú, la máxima autoridad en el universo entero, no cierras las puertas, sino que al contrario te pones accesible para que todo aquel que esté dispuesto te pueda encontrar y darse cuenta de la realidad, y nuestros ojos sean abiertos y podamos darnos cuenta que antes sin ti vivíamos en tinieblas, en obscuridad, y que nos habíamos acostumbrado a tal grado que estábamos tan aferrados a esta vida material que el pensar en una vida espiritual se nos hacía absurdo, ridículo. Y ahora que nos has abierto nuestros ojos y que participamos de la vida espiritual, a algunos todavía les cuesta trabajo desprender el pie del mundo y posicionarlo en la roca que es Jesucristo, porque seguimos con esa atadura, con esa remembranza, con ese recuerdo de las cosas pasadas, y nos estorba. Abre nuestros ojos, revela la verdad, sensibiliza nuestro corazón, permítenos comprender que es necesario que tomemos la decisión de posicionar nuestros dos pies que representan nuestra voluntad, nuestra vida, en Jesucristo, que es la roca de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús, y comunidad viva dice amén, amén, amén. Bien, dentro de nuestra serie El Fruto, hemos iniciado el estudio de cada una de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Gálatas 5 versículos 22 y 23, el cual espero que la mayoría se lo sepan ya de memoria, porque este es el pasaje sobre el cual toda esta serie se está fundamentando. Gálatas 5 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que hemos empezado a estudiar ahora son las expresiones de este fruto, porque tengo que aclarar, nos está diciendo el fruto en singular del Espíritu Santo es todas estas 9 expresiones: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No son varios frutos, porque nosotros hemos, para ayudarnos a representar el proceso de llevar la semilla al frutero, imaginado que es un frutero lleno de estas frutas. Sí, eso es para ayudarnos a ti y a mí a entender estas verdades espirituales, pero la realidad es que es un solo fruto que se expresa a través de estas 9 expresiones. ¿Sí me doy a entender?
¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque nosotros entonces, si no lo comprendemos de esta manera, podemos pensar que en nuestro frutero podemos tener una variedad de frutos, y hay quienes tienen más naranjas que manzanas, y hay quienes tienen más plátanos que uvas. Pasando esto a la enseñanza, hay quienes tienen más el fruto de la paciencia que el de la mansedumbre. Hay quienes tienen más el fruto de la fe que el del amor. Hay quienes están llenos de amor, pero les hace falta fe. Y eso puede confundirnos y pensar, entonces son varias cosas que necesitamos porque son los frutos del Espíritu Santo. No, es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando el Hijo de Dios y la hija de Dios comienzan a través de esta preparación que hemos estudiado de la tierra, la semilla y del crecimiento, a abrirse esta realidad en la que estas expresiones del fruto del Espíritu Santo comienzan a manifestarse en nuestra vida. Amén. Es un solo fruto en 9 expresiones. Ahora, el subtítulo de esta serie, pongan atención, es la evidencia de una verdadera transformación en Cristo. A través de la historia del cristianismo hasta nuestros días, ha habido movimientos que se dicen cristianismo, pero que no lo son. Ha habido movimientos como por ejemplo los que el pastor Jorge estudió con ustedes en la serie de Esperanza en los Últimos Tiempos. Recuerdan agrupaciones como los Nicolaitas, o como por ejemplo la doctrina de Jezabel. Bien, todas estas doctrinas se dieron en el tiempo reciente de la iglesia, en sus inicios, y eran expresiones que querían presentarse como cristianismo, pero realmente estaban basados en una falsa doctrina. Bien, el día de hoy seguimos teniendo el mismo peligro. Hay diferentes expresiones de la forma en la que debe de ser el cristianismo, y algunas son tan aberrantes que nos damos cuenta rápidamente y las identificamos, pero otras se presentan como un fruto precioso, agradable, atractivo, y dices, oye, qué bonito, esto es el cristianismo, y lo muerdes y está insípido o está malo, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo nos dio la clave para no extraviarnos, para que no nos confundamos, para que no estemos practicando algo que camina con la bandera de cristianismo cuando no lo es. Y nos dice en Mateo 7, si me acompañas por favor, 15 al 16, dice juntos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Cuál es la clave que nos está dando nuestro Señor Jesucristo para no extraviarnos? Nos dice, por sus frutos los vas a conocer. El fruto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar la evidencia de una verdadera transformación en Cristo. Entonces, nosotros estamos entrando a este estudio. Muchas gracias, pastor. Don Rod, los de ustedes están ungidos. Me los puse y dije, aquí está la unción. No están poderosos. Bien. Como estamos entrando a estudiar estas 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo, quiero ponerle su atención 3 características muy importantes. Por favor, pongan atención. Número 1, el fruto del Espíritu Santo es de Dios, viene de Dios y a través de Dios. ¿Lo podemos entender? Es de Dios, no le pertenece a nadie más. Viene como una expresión de lo que Dios es la esencia de lo que Dios es, y únicamente tú y yo los podemos experimentar a través de Dios. Número 2, el fruto del Espíritu Santo es sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que va más allá de nuestra relación humana o de nuestra forma de vivir aquí en el mundo como seres humanos. El fruto del Espíritu Santo es sobrenatural, sale más allá de estas dimensiones físicas a las que estamos atados. Y número 3,
No está en nuestras fuerzas poder adquirir este fruto. Por mucho que te esfuerces, por muchas habilidades que tú tengas, no está en nosotros poder hacernos de este fruto del Espíritu Santo. Ahora, hay una expresión humana del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Esto quiere decir que entonces parte de la esencia de quién es Dios se la pasó al ser humano. Aquello que era transferible, lo cual ya hemos estudiado varias veces. ¿Por qué? Porque hay aspectos de Dios que no son transferibles y que no nos los dio. Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe, está en todos los lugares al mismo tiempo. El ser humano no, pero sí nos dio aspectos de su esencia, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Pero la manera en la que tú y yo los tenemos es limitada, no es completa. Y es por eso que tú has participado en tu vida normal, con tu familia, con tus seres queridos, de algunas de estas expresiones. Pero la realidad es que el fruto del Espíritu Santo es de Dios, es sobrenatural y no lo podemos obtener en nuestras propias fuerzas. Y es entonces que Pablo, inspirado por Dios, comienza a revelarnos esta verdad, en donde nos dice, ya lo estudiamos en la primera lección, el fruto de la carne, el fruto con el que este mundo está acostumbrado, es corrupto. Y menciona toda una lista que no quiero ir a leerla porque es larga, pero habla de borracheras, inmundicias, infidelidad, robos, maltratos, asesinatos. Todo lo malo de este mundo es consecuencia del fruto de la carne. Pero Pablo nos revela y nos dice, pero para los hijos, para las hijas de Dios no es así. El fruto del Espíritu Santo es, y nos da estas 9 expresiones, que quiero decirles que el orden en la que nos los dio tiene significado. No las dio al azar y se le ocurrió son 9, pero ¿cuál será más importante? Realmente Él estableció un orden que tenemos que repasar brevemente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la primera expresión que menciona del fruto del Espíritu Santo? El amor. Y como es la primera, tenemos que comprender que hay algo en el amor que es lo que, si nosotros nos vamos a ir dando cuenta al estar estudiando estas expresiones, cómo el amor es la base que sostiene a las demás expresiones. Nos vamos a dar cuenta del estrecho vínculo que hay entre el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, con el amor. Por lo tanto está en primer lugar. Pero también quiero ir ahora hasta el último fruto que vamos a estudiar, que es templanza. Y tú puedes decir, ¿templanza? ¿Qué será eso de templanza? Si no es una palabra que usemos normalmente en nuestro vocabulario. Templanza es básicamente dominio propio, la capacidad de sujetar tus emociones, la capacidad de decir no, la capacidad de controlarte en ciertos aspectos. Y al ser el último fruto, créeme que hay una gran importancia de por qué la templanza la puso en el último lugar, y lo vamos a estudiar a su respectivo tiempo. Pero volviendo al amor, acompáñenme a 1 de Juan 4:8. Dice la palabra de Dios, ¿lo leemos? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Rápidamente, el que no ama, ¿qué nos dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y alguien puede decir, no, yo protesto en contra de eso, porque yo amo a mis hijos como no tienen idea. Y yo me acerco a él o a ella y le digo, sí, obviamente hay padres que no aman a sus hijos, pero realmente lo normal es que un padre, una madre ame a sus hijos. Sí, y yo no tengo a Dios y los amo. Muy bien. ¿Amas a tu esposo? Y ahí abre los ojos, ¿verdad? Ay, no se lo merece.
y nos justificamos, ¿verdad? La realidad es que aquí no está encerrando y particularizando y diciéndonos que hay ciertos que son privilegiados. Nos está diciendo esta verdad: el que no ama no ha conocido a Dios. Tú podrás amar a tus hijos, ¿por qué? Porque es parte de lo que Dios nos dio, una expresión pequeña de su amor que se manifiesta en base a donde tú lo quieres canalizar, en base a tu conveniencia, y tú dices, en base a esta naturaleza caída y corrupta, amo a mis hijos, pero a él o a ella no, están fuera de lugar. Muy bien, ¿qué nos dice? Que no conocemos a Dios. Por lo tanto, nuestra posición primaria es la de conocer a Dios, porque entre más conozcamos a Dios, vamos a entonces poder comprender más de su amor y vamos a poder ser más una expresión de ese amor hacia los demás. Y es por esta razón que les mencioné que el fruto del Espíritu Santo es sobrenatural. No se origina en el corazón del ser humano. Y quiero ir a la Biblia para ver simplemente un pasaje de los miles que podemos recurrir para darnos cuenta del aspecto sobrenatural del amor de Dios. Pero nada más quiero ir a uno. Primeramente vamos a 1 de Pedro 4:8. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo. Dice 1 de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ahí es un aspecto que tiene que empezar a centrarnos en la importancia de acercarnos a Dios para tener este tipo de amor. Porque yo no sé cuál sea tu caso, tengo que hablar de mi caso, y si tú te relacionas, qué bueno, y si eres sensible, es por tu bien. Pero aún en este corazón no he llegado a perdonar algunas cosas que me han hecho. Y no lo digo para justificarme, porque solemos justificarnos y decir, se lo merece. No, lo digo con vergüenza. ¿Por qué? Porque el modelo que me puso mi Señor es al que aspiro. Y yo no quiero justificarme. Lo que quiero darme cuenta es que cuando veo que en este corazón malvado hay un estorbo que me está impidiendo manifestar este tipo de amor, mi postura es decir, no lo quiero, Señor. En lugar de justificarme, en lugar de estar buscando pretextos y tantas cosas que amparen mi posición de por qué es que no perdono, no, porque no es el modelo para un hijo, para una hija de Dios. Y quiero ir ahora, por favor, a Lucas para que entendamos. Nuestro Dios nos puso el ejemplo. Lucas 23. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, el modelo. Él vivió todas estas cosas, y si Él las vivió, nos da a ti y a mí la capacidad de vivirlas. Lucas 23:34. ¿Me ayudas por favor a leerlo en voz audible? Nos dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesucristo está en la cruz, ha sufrido afrenta, no nada más de sus enemigos los romanos, no nada más de sus enemigos los sacerdotes y religiosos, también de su propio grupo de amigos que Él los invitó a que lo siguieran. Lo dejaron solo. El único que estuvo ahí al pie de la cruz fue el apóstol Juan. Todos los demás huyeron. Él sufrió un martirio, el Vía Crucis, tú lo conoces, todo el sufrimiento que padeció, y estando en esa cruz, teniendo todo para justificarse y decir, Dios, mando un rayo y consume a esta raza humana, ve lo malvado que son, les vine a hablar de tu reino, de tu justicia, de tu amor, y mira cómo están pagando. No, Él manifiesta la expresión de lo que es. Él es amor, y por lo tanto abre su boca y pronuncia estas palabras que retumban en los oídos de aquellos que han puesto un estorbo en su corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor al que debemos de aspirar tú y yo, y es sobrenatural.
No está en nuestras fuerzas, no está en nuestra capacidad. Por eso es que se nos hace tan difícil. Por eso es que buscamos la manera de justificarnos. No, es que tiene que haber algo del cual yo me ampare. Tiene que haber una muleta que yo pueda ponerme y que me sostenga, porque si no me voy a derribar, porque no hay excusa para que yo siga aquí en mi corazón guardando resentimiento hacia alguien. Y les quiero compartir un testimonio brevemente. En mi caminar con Cristo, al estar buscándolo, Dios me ha permitido recibir ciertas revelaciones. Y al decir revelaciones, no estoy diciendo que me está revelando algo nuevo. No, es simplemente que me da la capacidad de que mis ojos se abran a lo que Él ya reveló en su palabra y que no lo había podido ver hasta entonces. Y en esa ocasión, hablando respecto al amor, me vino esta impresión tan fuerte que me llevó a un escenario en donde me encontraba llegando al cielo. Y cuando me recibían en el cielo, una de las preguntas, tal vez va a ser la primera pregunta que nos van a hacer, es de parte de nuestro Dios: ¿llegaste a amar ahí en la tierra como yo amé? ¿Aprendiste a amar allí en la tierra como yo los amo? Y cuando yo recibí esa impresión, dije yo: wow. Entonces no pierdas el tiempo y baja y date cuenta que todos esos problemas que estás enfrentando, todas esas situaciones que te hacen sentir la víctima, todos esos momentos en los cuales has querido salir de un lugar porque no te sientes a gusto, no es otra cosa más que el trato mío que te está ayudando a entender lo que es el verdadero amor. Y este testimonio lo he platicado a varias parejas. Dios me ha permitido estar enfrente de parejas, matrimonios que están con serios problemas, a punto de divorciarse. Y créanme, cada vez que les comparto este testimonio, ambos agachan la mirada y se dan cuenta de cuánta necesidad tienen de Dios. Y se toman de Él, se perdonan entre ellos y continúan adelante santificando su matrimonio. Porque esa es la meta. El divorcio es del mundo, es la estrategia humana. ¿Para qué? Para darnos una alternativa que no sea la que Dios dictó. Así que cuidado, por favor. Y en estas fechas que estamos celebrando de la Navidad, quiero poner de su atención que estamos entrando en este ambiente tan maravilloso que nos envuelve. No sé si esa es tu experiencia, yo lo experimento año tras año, en el que comenzamos a ver las luces, los cánticos navideños en las estaciones de radio, y algo comienza a pasar en nosotros que nos hace que nos comportemos de una manera en la que no estamos acostumbrados. Y le decimos el espíritu navideño. Ay, es que ya me inundó el espíritu navideño. Mira, lo único que sucede es lo siguiente: el Espíritu de Dios sigue moviéndose en el mundo entero, y todo aquel que esté dispuesto lo puede experimentar. Lo que sucede es que en esta época, que en algunos países, sociedades le han designado llamar Navidad, nos sensibilizamos, bajamos la guardia, nos abrimos al canal de amor de Dios y nos sintonizamos con Él, y entonces permitimos llenarnos de algo que nos hace hablarles a los familiares que estábamos disgustados, arreglar rencillas que teníamos, a nuestros vecinos que nunca los saludábamos en el año. De repente salimos esa mañana llenos del espíritu navideño, y vecino, ¿cómo está? Dios lo bendiga, feliz Navidad. A desconocidos que antes pasábamos y no nos dábamos cuenta de su vida, ahora vemos, ay, mira, está sacando comida de la basura, y de repente algo nos mueve, ¿verdad? Dar y aportar. ¿Por qué es eso? Porque es una expresión que el ser humano en esta época le permite. ¿Por qué? Porque hace a un lado las excusas, hace a un lado las justificantes, y empieza a comprender el amor de Dios. Pues bien, en esta época de Navidad, el pastor Jorge el domingo pasado nos habló de la primera expresión del fruto del Espíritu, que es amor. Y ahora yo quiero hablarles de otras dos expresiones más, posiblemente tres, pero estas dos principalmente están muy relacionadas con la época que estamos viviendo. ¿Te imaginas cuáles son? El gozo y la paz. El gozo y la paz. ¿Por qué? Porque esta época de Navidad es algo que escuchamos en los cantos: gozo, paz, alegría, ¿sí? La evidencia de una verdadera transformación en Cristo es
el fruto del amor. Y ahora vamos a estudiar la expresión del fruto del gozo y de la paz. Gozo y paz. Y vaya que hay mucho que les pudiera yo enseñar respecto al gozo y la paz, pero quiero por favor que me entiendan en lo que les voy a comunicar. Gran parte de esta serie, la mayoría de esta serie, pusimos el énfasis en ayudarnos a comprender qué es necesario que suceda, que hagamos para que el fruto del Espíritu Santo se pueda dar. La mayor parte de esta serie nos concentramos en eso y quiero repasarlo rápidamente, por favor, ténganme paciencia, porque de nada sirve que yo vaya a estudiar esta expresión del fruto del Espíritu, del gozo y la paz, si no comprendemos lo que tú y yo tenemos que hacer. Hablamos de que el primer fruto que todo ser humano tiene que participar es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no pasa absolutamente nada. Sin que este corazón reconozca su pecado, lo mal que ha hecho, lo mal que se ha comportado, no tan solo con Dios sino con sus semejantes, no va a suceder otra cosa más que se va a endurecer más. Pero si hay arrepentimiento, si el ser humano, hombre, mujer, se acercan a Dios y se arrepienten y le dicen: Padre, Dios, Cristo, Espíritu Santo, perdóname mi pecado, Dios es fiel y justo y nos perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad, y comienza entonces este camino que nos lleva de la semilla al frutero. Este proceso que hemos estudiado, en el cual, número 2, después del arrepentimiento, tengo que poner la meta, afirmar la meta, hacia dónde voy, cuál es el objetivo. Si no voy a andar divagando, no voy a saber cuál es el objetivo. Tú quieres un matrimonio más feliz, hijos más obedientes, más dinero, más paz, lo que sea, está equivocado. El objetivo es la santidad. Tenemos que parecernos más a nuestro Dios. Tenemos que pensar, sentir, actuar, hablar como Él lo hace. Y esa es nuestra meta. Cada mañana nos tenemos que levantar y decir: Dios, hoy me quiero parecer más a ti. Así que ayúdame, porque esta boquita es muy difícil de controlar y estos pensamientos son muy difíciles de sujetar. Necesito de ti, porque la meta es la santidad. Hablamos de que después de que establecimos la meta como la santidad, hay que preparar la tierra. Y la tierra se prepara de una manera muy sencilla. No sé si recuerdan cuando hablamos sobre esto. Yo les dije, para el agricultor, para el fruticultor, preparar la tierra es algo muy difícil. Porque si la tierra está empedrada, si la tierra está dura, está seca, hay que romper la piedra, hay que romper la dureza, hay que irrigarla, hay que prepararla. Y es un trabajo arduo. Pero para ti y para mí, preparamos la tierra simplemente con tomar la decisión de ir a Jesús. Hoy no tengo ganas, estoy aburrido. Ay, trabajé mucho en la semana. Ve a Jesús. Porque si no vas a Jesús, tu tierra se endurece. Ay, oye, pero es que en esa iglesia no me caen muy bien. Ve a Jesús. Porque si no vas a Jesús, va a haber cada vez más justificantes que te van a amparar en tu posición en la que estás. Y Dios no quiere eso. Simplemente ven a Jesús, toma la decisión en sus diferentes formas. Levántate en la mañana, salte a correr y platica con Dios. Levántate en la mañana, abre la Biblia y léela. El domingo no dejes de ir a la iglesia. El miércoles, si puedes, ven a la iglesia. Ve a Jesús todas las veces que puedas, y la tierra se está preparando, se está ablandando. Hablamos de la semilla, que la semilla tiene que ser la correcta, y para ti y para mí la semilla correcta es la seguridad de que somos salvos, la seguridad de que Jesucristo nos salvó. Si tú tienes esa seguridad, tu semilla es la correcta, y cuando la siembres va a dar el fruto correcto. ¿Por qué no obtenemos el fruto del Espíritu Santo? Porque la semilla no era la correcta, porque no estabas seguro de tu salvación, porque tenías dudas todavía en que a lo mejor esto es una ilusión, a lo mejor es un sueño, a lo mejor me lavaron el coco, ay, a lo mejor tantos problemas. Y la semilla no es la correcta. La semilla correcta es aquella que dicen: estoy convencido que Jesucristo pagó el precio por mi rescate. Y aunque el enemigo quiera venir y meterme ideas, la semilla es la correcta. Y soltamos la semilla, y cuando cae, tiene que morir. Y ahí es la parte más difícil en la que muchos cristianos se han atorado. Porque qué difícil es morir. Nadie dijo que es fácil.
Hace unas semanas hablé con una persona que ya no viene a la iglesia y en la plática expresaba esa inquietud en la que decía, ay, es que es muy difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Morir es difícil. Muchos quieren llegar al cielo, pero no quieren morir. Y el morir es simplemente el repetirnos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, lo que vivo en la carne, este argumento con mi esposo, con mi esposa, este pleito con mis hijos, esta inseguridad de que no me alcance el dinero, esta situación de que hay un pecado etcétera, todo eso que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe en Jesucristo. Y por lo tanto, me acerco. Y cuando antes decía, es que no puedo, ya no vives tú. Entonces cálmate. Ahora Cristo vive en ti. Ahora habla como habla un cristiano. Y te das cuenta y dices, wow, pude. Y a la próxima ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y hablamos de que es necesario preparar el ambiente propicio para que la semilla germine y crezca. Y esto lo hacemos cuando estudiamos la Biblia, cuando adoramos a Dios, cuando oramos y cuando vivimos en comunidad en la iglesia. Muy bien. Tú y yo nos aseguramos de hacer este proceso. ¿Y sabes qué va a suceder? Que de forma espontánea el fruto del Espíritu comienza a manifestarse. ¿Hay alguien que le diga a un manzano después de que el fruticultor lo ha preparado y ha traído el ambiente propicio, no des manzanas? Si todo era lo propicio, la tierra, la semilla, el crecimiento, el cuidado, la manzana, el fruto, sale, surge, es espontáneo, es natural. De igual manera para el hijo y para la hija de Dios. Tú asegúrate de vivir todo este proceso que hemos estudiado y el fruto comienza a manifestarse. Por eso es que no me quiero detener mucho en estudiar cada una de estas expresiones del fruto. ¿Por qué? Porque quiero más que nos maravillemos de lo hermoso que es el comenzar a hacer una expresión de cada uno de ellos. Para eso tenemos que ir a la Biblia y comprender. Vamos por favor en la palabra de Dios a Hechos 16. Es una historia que por favor te pido que abras tu corazón y tu entendimiento, porque lo que vamos a leer es sobrenatural. Y nuestro problema es que queremos en nuestras fuerzas obtenerlo y no lo obtenemos y nos frustramos y dejamos el cristianismo. No, ve lo sobrenatural de esta historia. Concentrémonos por favor, sigamos la lectura. Hechos 16, versículo 16, dice respecto de Pablo: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Tú te vas a Deuteronomio y te das cuenta que uno de los mandamientos de Dios es: no te involucres con los hechiceros y adivinos. Dios para protegernos. ¿Y qué hace el ser humano? Ahí va, ¿verdad? Con el que hace limpias, ahí va con el que le da un milagrito, ahí va con el que le da una medallita, ¿sí? Porque así es el ser humano y desde entonces lo podemos ver. Muy bien, esta mujer que daba ganancias deshonestas a sus amos porque tenía este espíritu de adivinación. Versículo 17: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu. Ahora, por favor, entendamos, esta mujer con este espíritu maligno veía a estos hombres y dice que les daba gloria. Estos hombres son hombres de Dios. Pero Pablo, que tenía una comunión directa con Dios, comprendió: no, eso está estorbando. Eso no viene a realmente ganar más adeptos para el reino de Dios. Tú estás en prisiones y los que te están escuchando están en prisiones. Por lo tanto, Pablo actúa movido por el Espíritu Santo y pronuncia estas palabras y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se te hace sorprendente hasta ahorita? A mí sí. Digo, wow. Seguimos leyendo. Pero
Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Era verdad? No, ¿verdad? Es el ser humano que quiere impedir el reino de Dios. Realmente el objetivo de estos hombres no era pensar en el bien de la mujer, era en usarla. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos. ¿Lo seguimos viendo eso el día de hoy? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo presentan con las autoridades y los calumnian y les dicen: estos hombres están alborotando a la ciudad. Versículo 21. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, en esa piedra. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Esto es sobrenatural. Esto no está en las fuerzas humanas tenerlo. Esto tiene que ser una fuerza poderosa que de Dios vino, que a pesar de todo esto que se fue dando en ellos, que los llevó a que fueron sacrificados, a que fueron latigados, a que sus pieles estaban desgarradas y el dolor que podían haber sentido, y los encarcelaron. A pesar de todo eso que humanamente duele y pesa, ellos cantaban himnos a Dios, llenos de la expresión del gozo del Espíritu Santo. Es sobrenatural. Y si no logramos entender esto, nos vamos a quedar atados a este mundo material, físico, que su único deseo es arrastrarnos y no dejarnos salir. Y Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere eso para tu familia. Por favor, ve el siguiente video. Es algo que tú y yo estamos acostumbrados a ver, porque esta es la manera en la que el ser humano celebra con gozo. Estas son las cosas que busca para poder sentir gozo, y gozo verdadero. Por favor, veamos este video. $5 is what you bid. Actual retail price $84,355, a difference of $880. You want both showcases at $1 million. You want both showcases at $1 million. $1 million, buddy. Adam's won $1,153,908 with the prize today. So close. ¿Tú puedes imaginarte lo que este hombre sintió? Te lo puedes imaginar, pero no lo puedes experimentar hasta que algo semejante te suceda. Pero yo te aseguro que aunque él no lo haya esperado, de una manera inmediata su pulso se levantó, sus sistemas se comenzaron a alterar, sintió que los pies se le venían abajo y empezó a sentir dentro de él algo que el ser humano piensa que es lo que da la verdadera felicidad. Y tú y yo vivimos en esta tierra anhelando alcanzar esas cosas. Ay, si me sacara la lotería. Ay, si me hiciera caso tal muchacha. Ay, si pudiera casarme con tal persona. Ay, si pudiera tener esto. Ay, si pudiera tener aquello, sería verdaderamente feliz. Y no nos damos cuenta que todo eso es un espejismo que nos está impidiendo poder realmente participar del gozo más espléndido, verdadero y abundante que existe, y que la única manera de obtenerlo es si está nuestra planta conectada a Dios y estamos recibiendo de Él este gozo sobrenatural. ¿Por qué? Porque mira lo que nos dice la palabra en 2 de Corintios 12:10. Corramos rápidamente 2 de Corintios 12:10, porque esto que voy a leer parece locura. Y no me extraña que algunos de ustedes digan: ay, no, esto es ridículo, esto ya es exagerado, y esto ya. Por eso hay cosas que ya no me gustan del cristianismo, porque comienzan a exagerar. Esto es palabra de Dios, es Dios el que le está dando, y pon atención porque esta es la verdad. Nos dice 2 de Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Y el ser humano se mofa y se ríe y dice: ridículos, por eso ustedes mediocres cristianos no logran salir de donde están. Están ahí ustedes en su mente lavándoles el cerebro. Y nosotros pensamos, nos levantamos y decimos: por sus frutos los vas a conocer. Tengo problemas, tengo situaciones difíciles, tengo una enfermedad muy grave, mortal, y sin embargo, nada de eso me está impidiendo el poder sentir dentro de mí algo que sobrepasa toda mi calamidad y que me hace experimentar este gozo. Y tú, que te mofas y que te jactas, tienes riquezas, tienes bienes, tienes todo lo que quiero, explícame por qué las noches al dormir estás con temor. ¿Por qué estás todavía buscando algo que llene tu satisfacción? ¿Con todo lo que tienes no es suficiente? ¿Quién es el que verdaderamente está equivocado? Mas por sus frutos los vas a conocer. Entonces no te dejes ir por aquellos que se mofan y que dicen: mira, te lo demuestro. No, el verdadero fruto. ¿Hay gozo en ti? Porque muy bien puede ser que a ti en este momento se te haga difícil recibir esto. ¿Por qué? Porque tu vida está más infectada por el fruto de este mundo y hay más tristeza, hay más soledad, hay más desesperación, hay más angustia. Pero si tú logras entender este mensaje y logras preparar la semilla para que llegue al fruto, cuando se manifieste de manera espontánea el gozo, tú te vas a dar cuenta, porque vas a decir: Dios mío, es verdad, mi matrimonio sigue peor, mi relación con mis hijos está igual, mi físico está cada vez más cansado. ¿Por qué entonces dentro de mí hay algo que me dice que puedo ser feliz y que me llena de gozo y de alegría? Es la evidencia del fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a un pasaje más, perdón que me estoy yendo con el tiempo. Filipenses 4 del 4 al 7, rápidamente se los voy a leer. Filipenses 4 del 4 al 7 nos dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijar, velo como una expresión superlativa, es decir, mayor que el gozo. ¿Y qué nos está diciendo Pablo de parte de Dios? Regocíjate. Otra vez te digo, regocíjate, que sea una expresión superlativa, mayor al gozo. Y esa es la condición normal que debe de vivir un hijo y una hija de Dios. Un hijo y una hija de Dios no pueden estar viviendo lamentándose: ay, ¿por qué? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no pasa aquello? No, un hijo y una hija de Dios empiezan a participar de este regocijo. Pero quiero por favor que pongamos atención. ¿Por qué? Porque por eso es que les digo que el fruto del Espíritu es uno solo. Vean cómo de una manera preciosa estas expresiones del fruto se apoyan entre ellas, y del regocijo, del gozo, vean cómo se va conectando para llevarnos a otra expresión del fruto del Espíritu Santo. Dice, versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y nos dice, pon atención, el Señor está cerca. Alerta, Dios nos está diciendo: el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Me ayudas a leer el 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te fijas cómo del gozo, del regocijo del cristiano que vive en contentamiento, manifestando el gozo, nos lleva a que ¿por qué voy a estar afanado? Ok, no tengo el iPad, no tengo el iPhone, no tengo el carro, no tengo el hombre, la mujer que yo quisiera. ¿Por qué me voy a angustiar? Tengo la salvación, mi vida está llena de gratitud y de gozo. Y mi Dios me dice: revélame tus peticiones, hazme conocer tu corazón. Y yo platico con Él. Y al platicar con Él, ¿qué sucede? La paz de Dios, sobrenatural, lo puedes ver. Vamos a leer el 7 otra vez. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Es paz sobrenatural? Claro que es paz sobrenatural. ¿Por qué? Porque sobrepasa todo entendimiento, porque no la comprendemos, porque el ser humano se rasca la cabeza y dice: no entiendo, o sea, ¿cómo es posible que este cristiano acaba de experimentar una tragedia y diga: estoy en paz?
Se me hace absurdo, se me hace ridículo, se me hace plástico. Son unos farsantes. No, estoy en paz. La paz de Dios no es mía. ¿Por qué? Porque la paz del ser humano, pon atención, la paz que busca el ser humano es ausencia de problemas. Si yo logro minimizar los problemas, voy a tener paz. Si yo logro que mis hijos vayan al parque cuando yo llego del trabajo, mi hogar va a estar en paz. Si yo logro calmar a mi esposa con la tarjeta de crédito para que no me esté voy a estar en paz. El ser humano piensa que la paz es ausencia de problemas, pero para el hijo, para la hija de Dios, no. Para el hijo, para la hija de Dios, la paz verdadera, sobrenatural de Dios es la seguridad, la confianza, que aún estando en medio de la tormenta, podemos tener paz. Muy diferente a como piensa el ser humano. Y quisiera ahora ir brevemente a ver una expresión más del fruto. ¿Me permiten? Ya con esto termino, ¿sí? Quisiera por favor ahora ir a otra expresión del fruto del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 4. Y de manera también sorprendente vamos a ver cómo están ligados, entrelazadas estas expresiones del fruto del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. Dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¡Qué increíble! Acabamos de ver el gozo y vemos cómo el gozo está muy ligado con el amor, y acabamos de ver cómo la paz está muy ligada con una persona que tiene el gozo, y ahora estamos dándonos cuenta cómo el gozo una vez más nos lleva a otra expresión del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y la paciencia no es otra cosa más que la virtud de poder tener paz esperando. Eso es paciencia, tener paz esperando. Y aunque la espera sea prolongada, paciencia es tener paz esperando. Y yo te pregunto, ¿vivimos en un mundo paciente? No, vivimos en un mundo impaciente. Vivimos en un mundo en donde desde muy chiquitos ya están aprendiendo a que quieren todo rápido, a que estiren la mano y papá les cumpla todos sus caprichos, a que no puedan hacer absolutamente nada en su casa. ¿Por qué? Porque son los dueños del hogar y tienen que... Vivimos en un mundo en donde los videojuegos tienen que ser cada vez más llamativos. ¿Por qué? Porque antes, ¿verdad?, 1 minuto y ya se aburrían. Ahora son 10 segundos y ya quieren un juego nuevo. El mundo de hoy es un mundo altamente intoxicado con la impaciencia. Desde los adultos, no nada más los niños. Desde el hombre que está correteado por el reloj y que está llenándose de angustia y preocupación. ¿Por qué? Porque la línea está lenta, o porque el freeway, el tráfico está lento y tienen que esperar, porque tienes que ir a algunos exámenes y cuando llegas, hay cola y ahí tienes que esperar. Y la impaciencia lo que nos lleva es a manifestar más el fruto de la carne. ¿Por qué? Porque una persona impaciente, aunque tú la veas muy tranquila, es muy fácil que pierda el control y comience a actuar de una forma en la que tú no lo habías visto. ¿Me han visto a mí enojado? No me busquen, porque no es cierto. Miren, por favor, entiendan esto, es la realidad. Nosotros somos lo que somos bajo presión. Yo puedo estar aquí delante de ustedes y decir: ¡ay, el pastor qué paciente es! Espérense, véanme cuando están mis hijos gritándome al mismo tiempo los 3, y cuando en mi trabajo tengo conflictos. Ahí es en donde empieza uno a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la paciencia es un fruto precioso. Y créeme, no sé cuál sea tu caso, pero considero yo que es uno de los que se comienza a manifestar en tu vida rápidamente. Y te das cuenta y dices: estoy en paz. Antes estaba desesperado y ahorita estoy tranquila, sé que tengo que esperar, no hay preocupación. La paciencia
esperar en paz. ¿Por qué? Porque es sobrenatural, porque no es tu paciencia, porque no es en tus fuerzas, es solamente una paciencia que puede venir de parte de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres tú la paz de este mundo? ¿Quieres tú el gozo que ofrece este mundo? ¿Quieres tú la paciencia que ofrece este mundo? ¿Quieres el amor bajo la manera en la que este mundo lo quiere vivir, egoísta? ¿O quieres el amor, gozo, paz, paciencia que Dios ofrece? ¿Cuál quieres? Cierra tus ojos. Bendito Dios, nos hemos hecho una pregunta que cada uno es responsable de contestar. Lo cierto, mi Dios, es que nos has dejado muy claro el poder entender lo que este mundo nos ofrece, la paz que este mundo ofrece, el gozo que este mundo ofrece tan efímero, tan temporal, la impaciencia con la que se vive el día de hoy. Y la pregunta es, ¿queremos ese fruto de la carne o el fruto del Espíritu? Y yo quiero invitar a los presentes. Si tú quieres el fruto del Espíritu Santo, te voy a pedir que hagas algo que no lo hacemos con frecuencia, pero cada vez estoy más convencido que es necesario hacerlo. Ponte de pie y pasa aquí enfrente si tú quieres el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Si tú estás conforme con el fruto que el mundo te ofrece, no te levantes de tu asiento, quédate ahí sentado. Nadie va a juzgarte, nadie te va a criticar. Pero si tú quieres el fruto del Espíritu, si tú quieres estas expresiones del fruto del Espíritu que hemos visto hasta ahora, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, levántate y camina hacia el altar. Yo tengo los ojos cerrados, yo no estoy viendo, a mí no me interesa ver quién pasa. Es Dios al que tú le estás demostrando que tienes este deseo, esta hambre, esta necesidad de comenzar a dejar que tu vida sea un instrumento sobre el cual fluyan las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Si tú estás cansado de la forma en la que este mundo nos ofrece de una manera como espejismos, una realidad falsa que tú has seguido y te has dado cuenta que ese fruto que parecía tan hermoso al comerlo era amargo, insípido, este es el momento. El primer fruto es el arrepentimiento. Arrepiéntete. Dile a Dios, perdóname, Señor, por mis pecados. Iba en un camino equivocado. Ya no quiero eso. Quiero la vida abundante que tú tienes para mí. Levántate y pasa enfrente, porque Dios está regalando, como no tienes idea, en esta época de Navidad, regalos preciosos. Quiere llenarte de las expresiones del fruto del Espíritu Santo. Si tú estás ya aquí enfrente, voy a dar unos minutos para que platiques con Dios. Platica con Él. Dile tu sentir, dile tu necesidad, exprésale tu carga, tu ansiedad, tu preocupación, y deja que Él comience a cambiar tus pensamientos que tal vez pueden estar infectados por tanta basura del mundo, y llénate del amor de Dios. Guarda unos minutos, ora tú. Ora en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, que el gozo tuyo, el gozo del Espíritu venga sobre cada uno de ellos, de ellas, mi Dios. Yo te pido, Señor, por paz en este mundo, Señor, en donde vemos las noticias y quieren alertarnos, incomodarnos, robarnos la paz. Que la paz tuya, que sobrepasa el entendimiento humano, guarde el corazón y los pensamientos de cada uno de ellos. Y te pedimos por paciencia, que podamos manifestar la expresión de la paciencia, esperándonos unos a otros, no estando imponiéndonos cargas los unos por los otros, sino con paciencia esperar a que se vea la evidencia, Señor, cada vez más palpable y real en tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Y cuando me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas, y te oí como un susurro, fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti.
de tu